ahora estoy presentando acá, como ustedes verán, una imagen que a mí me ha impactado mucho. Esta es una imagen reciente de hermanas puneñas, mujeres y niñas, exigiendo nada menos que la vigencia de sus derechos a la vida, de su derecho al acceso a todos los servicios mínimos que todo ser humano debería disfrutar en el siglo XXI, ¿no? Y tienen que ir a la capital peruana, que está bastante lejos, a pedirle a las autoridades, porque las autoridades se han negado a escucharlas. Bien, vamos a partir con una pregunta, o más bien una aseveración, que yo la escuché hace un tiempo y me gustó mucho, ¿no? Y dice lo siguiente: si quieres saber cómo es una sociedad, mira cómo están las mujeres. Con esa frase vamos a empezar a desarrollar este tema con una pregunta. El enfoque de género está considerada como una estrategia universal, una estrategia global. Sirve para poder desarrollar, implementar medidas que puedan reducir las brechas que hay entre los géneros, ¿no? Originalmente se decía entre hombres y mujeres, y actualmente se incorporan otros géneros. Y el énfasis está en las mujeres, porque sabemos que históricamente, ¿no?, desde los orígenes del patriarcado, que aproximadamente tiene una data de 6 a 8.000 años, las mujeres hemos sido reducidas en nuestra condición humana, en todos los aspectos de la vida, ¿no? En la toma de decisiones, en la economía, en los acceso a diferentes campos de acción, laboral, académico, ¿no?, profesional, etcétera, etcétera. Todavía millones de mujeres y niñas siguen, ¿no?, reducidas al espacio doméstico, realizando trabajos gratuitos. Hay lugares donde todavía el 70% de las mujeres realizan labores gratuitas. ¿A servicio de qué? De la familia, de la comunidad, de la economía, ¿verdad? Incluso es tal el peso que hay un premio Nobel que hace varios años sugirió que si el trabajo doméstico se cuantificara, ¿no?, en el mundo, representaría alrededor del 40% del Producto Bruto de los países altamente industrializados. Imagínense ustedes. Sin embargo, ese aporte que hace principalmente las mujeres cuando cocinan, cuando cuidan niños, cuando cuidan enfermos, cuando producen los alimentos para la familia en el campo, etcétera, no está contabilizado en las cuentas oficiales, ¿no? Es decir, todavía el trabajo femenino sigue invisibilizado. Entonces hay tareas que necesitamos hacer las mujeres, las autoridades, los gobiernos, y para eso y otras cosas más sirve el enfoque de género, ¿no? Entonces está centrado en las mujeres, porque somos, como digo, las mujeres las que hemos llevado la peor parte y aún llevamos en este régimen que todavía está muy vigente, como hemos visto en estas recientes semanas. Entonces, esta estrategia universal se convierte en universal hace 28 años, cuando en la cuarta conferencia de Beijing, ¿no?, China, una cantidad de representantes de distintos estados del mundo, sociedad civil, movimiento de mujeres internacional, se han reunido y han llegado a acuerdos muy importantes que hoy día
ya están a través de políticas públicas, que es el tema que nos convoca, ¿no? Y ahí marca el hito del tema que tiene que ver con la estrategia del enfoque de género, ¿no? Antecedentes importantes para poder llegar a esas conclusiones, a esos acuerdos que después se han vuelto instrumentos internacionales, normas vinculantes. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 1979. Este último lo vamos a mencionar más adelante porque es una de los instrumentos que más vigencia y más impacto ha tenido en las políticas públicas a nivel mundial. Entonces, estamos diciendo, ¿no?, que a raíz de esos acuerdos, de esos consensos, ¿no?, los estados partes del sistema de Naciones Unidas, estamos hablando, se han comprometido a reducir las brechas entre los géneros, ¿no?, a erradicar el androcentrismo. ¿Qué es el androcentrismo? Bueno, era la costumbre, o es todavía la costumbre, de enunciar al hombre como el género universal, en el cual habríamos estado incluidas las mujeres y los otros géneros. Esa situación ha sido denunciada, ¿no?, en los distintos encuentros de mujeres internacional, en los movimientos que le anteceden desde principios del siglo XX y antes también, y se llega a ese consenso, ¿no?, de que hay que hacer la diferencia, hay que mencionar a las mujeres, hay que mencionar a los otros géneros que existen desde que existe la historia de la humanidad, ¿no? No podemos decir que recién, ¿no? También los estados, que son parte de los acuerdos internacionales, de los instrumentos, se comprometen a empoderar a mujeres y niñas a través de distintas medidas gubernamentales, a promover la igualdad de oportunidades para hombres, mujeres y recientemente para otros grupos no binarios o intersexuales. Allí tenemos una imagen de uno de estos tantos encuentros, cumbres mundiales también se le llama, donde se reúnen representantes de distintos países, algo de 180 y tantos países, ¿no?, donde el Perú está presente, y varios países de la región y de todos los continentes, y en este caso es una reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, ¿no?, que es un órgano intergubernamental que promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, cuyos orígenes datan del año 1946. Imagínense, ya tenemos 77 años, ¿no?, reuniéndonos a nivel de cumbres para poder hablar, acordar y trabajar por la equidad de los géneros, ¿no? El Perú ha suscrito la CEDAW, ¿no?, o sea, la convención que se aprueba en el año, que Perú lo aprueba en el año 1982, junto con 189 estados parte, ¿no?, la mayoría de los integrantes del sistema de Naciones Unidas. Al suscribir la CEDAW, el Perú, como el resto de países, se comprometen voluntariamente, se obligan voluntariamente a respetar, proteger, promover, cumplir los derechos humanos de la mujer en cualquier circunstancia. Hay que señalar que al ser un tratado, este
instrumento tiene un carácter vinculante, es decir, es de obligatorio cumplimiento. No se puede sustraer una vez que ya ratificó, no se puede justificar ningún país para no cumplir con ese compromiso, porque esto ya es una obligación del Estado suscriptor. Ahora bien, yo he tenido para esta tarde, me he dado una tareita de mirar, ¿no?, cuál es el último informe que presenta el Estado peruano al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el marco de ese compromiso vinculante. Todos los países suscriptores, cada cierta cantidad de años, presentan los avances que han tenido en la materia. Nuestro país envía su último informe del año 2021, me parece, o 2022, inicios, y en ese, el resumen, es un documento de como unos 20 y tantas páginas, el resumen de ese informe, ¿no? El Estado peruano ha dicho que en estos 4 años que está reportando los resultados, se han producido, se han emitido 6 leyes, 4 decretos legislativos, un plan multisectorial, 2 políticas nacionales, un protocolo sectorial, 2 planes nacionales, 3 políticas nacionales multisectoriales, un mecanismo intersectorial, un plan de acción y la ratificación de 6 instrumentos internacionales, en su mayoría concernientes a derechos de mujeres, de niñas, de adolescentes, de grupos denominados vulnerables. Aquí a todos los presentes, por favor, que se comprometan conmigo a leer ese documento, porque eso es parte del trabajo que tenemos nosotros como ciudadanas y ciudadanos responsables, con los compromisos asumidos, ¿no? Porque siempre me ha tocado decir eso. El Estado, estimadas, estimados, no solamente son los presidentes, los ministros, los parlamentarios, los jueces, los fiscales. El Estado también somos nosotros los ciudadanos. Y mientras más nos involucremos, la tarea es mucho más fácil. El cumplimiento de los compromisos es mucho más fácil. Y por eso es necesario hacer estos diálogos, estos esfuerzos por analizar, dialogar, conocer. Bien, entonces hay 27 iniciativas gubernamentales que el Estado peruano ha informado a la instancia, al Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. ¿De acuerdo? Ahí he puesto, no voy a mencionar todo, he puesto algunos de las iniciativas, entre las 27 iniciativas que acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, hay una ley, la 3982 del año 2019, que fortalece el rol de la mujer en las comunidades campesinas, estableciendo una cuota de participación del 30% u hombres en la conformación de directivas comunales, ¿verdad? Hay otras que hablan del tema del medio ambiente, ¿no? No menciona ahí específicamente el rol de la mujer allí. Hay una ley que es del 2017 que fortalece la lucha contra el feminicidio y la violencia doméstica y de género, ¿no? Hay una política multisectorial para niñas, niños y adolescentes hacia el 2030 y otras tantas. Ahora bien, si estos compromisos se han dado en un periodo determinado, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo se piensa cumplir o cómo se están cumpliendo estos compromisos? ¿Sí? Esa es una pregunta fundamental. ¿Qué se piensa hacer? Ya está.
Está enunciado, son 27 iniciativas que pretenden reducir las brechas de los géneros y hacer acciones afirmativas en favor de las mujeres peruanas. Pero es suficiente que exista una ley, un plan, un enunciado, una buena intención, una declaración de principios, o hace falta algo para que eso se materialice. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se cumplen esos compromisos? ¿Cómo el Estado peruano viene cumpliendo esos compromisos? Bueno, los compromisos son compromisos de Estado. Acordémonos que no es un compromiso de una persona natural, de una organización. Sí, hay una mano levantadita ahí, por favor. O sea, yo. Hay una tarea ardua del Estado que tiene que asumirla, ¿no? Es la tarea de cada gobierno de turno, es pues velar el bienestar de cada ciudadano. Y una de las formas es a través de lo que estás poniendo, las políticas sociales, ¿no? Y a través de ello es atender todas las demandas, los problemas sociales, ¿no? Entonces, el Perú tiene estrategias como es la mesa de concertación, los consejos consultivos de cada gobierno local, regional. Entonces, hay varios mecanismos para hacer llegar y con ello tejer, ¿no? A través de las carteras de los ministerios, ¿no? Atender estas demandas, atender la problemática, ¿no? Piense a que los servicios como es salud, educación y otros como es vivienda son derechos de las personas, ¿no? Pero sin embargo, tiene que estar claro cada gobierno de turno qué es lo que quiere, qué tipo de país en esos 5 años quiere construir. Gracias. Gracias, decana Victoria. Ahí voy a leer, Marilú Mogollón dice que falta articular a los 3 niveles de gobierno para atender las problemáticas de la población. Efectivamente. Vamos a llegar a ese punto, vamos a ir avanzando porque tenemos poco tiempo para esta exposición. Bien, entonces decíamos que cada compromiso no puede quedar en un enunciado, se tiene que convertir necesariamente en política pública, ¿ya? Vamos a ver entonces qué es una política pública. Hay varias nociones, no hay una sola, ¿no? Por ejemplo, hay un autor, Day, del 2008, dice que una política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no. Interesante el o no, ¿no? Porque el no hacer también es una política pública. La política pública tiene que ver con decisiones a nivel de gobierno, a nivel de poderes del Estado, ¿no? Y se decide. Las políticas públicas surgen en las calles, dice nuestra decana Victoria. Creo que me escapé. El concepto de política pública incluye tanto temas de gobierno como de Estado. Y hay diferencia entre una política de Estado y una política de gobierno. Ojo, ¿ah? Ojo, entre esos dos conceptos no vamos a profundizar, pero son ideas que necesitamos manejar para ir un poquito comprendiendo el tema, ¿no? Una política de Estado es aquella que sí o sí se realiza independiente de el cambio de gobierno, si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro. Esa política se cumple, ¿no? Como, por ejemplo, ya están instalados los programas sociales, ¿no? Que ya tienen un presupuesto fijo. Esos programas se convierten en política de Estado y se cumplen año tras año, periodo tras periodo. Habrá gobiernos que introducirán algunas medidas de política porque quieren hacer un trabajo específicamente en favor de campesinos, de infancia, de mujeres, de adultos mayores, ¿no? Entonces, ahí
Daniel habla de que son respuestas paliativas a problemas sociales. Ahí vamos a ir viendo esos conceptos. Gracias. También tenemos necesidad de saber que la política pública tiene un ciclo. Por eso decíamos, no es suficiente contar con una ley, porque en el Perú tenemos muchas leyes y hay tantas leyes, ¿no?, que a veces se cruzan las leyes, se cruzan los objetos de las leyes y muchas leyes son pasadas a retiro, por decirlo, sin que nunca sean implementadas. Esa es una realidad, ¿no?, que tenemos en nuestro país. Bien, como estamos hablando ya de la política pública, es decir, la ley convertida en política pública, ya estamos adentrándonos en las fases, en el ciclo de una política pública. Miren, una política pública, para poder llamarse así, pasa por unas fases. Estas son la definición de la población objetivo, ¿no? Voy a trabajar una política pública dirigida a mujeres y niñas, para hacer un poco una política afirmativa en favor de este grupo históricamente postergado, discriminado, excluido, ¿no?, en una gran proporción. Entonces, elijo trabajar con esta población objetivo. Luego que elijo trabajar, empiezo a trabajar el diagnóstico de los problemas y o necesidades que tiene este grupo objetivo. Obviamente que los diagnósticos, ya lo vamos a ver más adelante, no son ni el censo de población, ni los estudios de hogares exclusivamente, ¿no?, o únicamente. Son tareas mucho más complejas, mucho más localizadas. Luego, corresponde formular planes, proyectos, programas, ¿no?, los cuales se traducen en prestaciones concretas, ¿verdad? En cuarto lugar, tenemos el diseño de estrategias de intervención. En este caso, ¿voy a trabajar con todas las mujeres del Perú o voy a focalizar mi intervención en las mujeres, por ejemplo, del quintil X, ¿no? O las mujeres rurales de todo el país, o rurales de cierto sector, el más pobre del país, etcétera. Eso ya es materia de los técnicos que toman las decisiones y de las autoridades que están ahí involucradas. Importantísimo este tema. Asignación de presupuesto y recursos. No es posible hablar de una política pública si esos enunciados no se han traducido en lo que ya venimos hablando y sobre todo no cuenta con presupuesto y con recursos, todos los recursos que hagan falta para poder llevar a cabo dichos programas, servicios y prestaciones. También es importante seleccionar los equipos humanos idóneos, ¿no?, para poder implementar. No puede ser que se contrate solamente un grupo, ¿no?, de una disciplina X y se deje afuera a expertos que requieren toda política pública, como lo vamos a ver. También necesitamos hacer monitoreos, evaluaciones de impacto, para poder nosotros saber si estamos, ¿no?, respondiendo de manera eficiente, de manera efectiva a las necesidades que queremos abordar a través de esa política. En general, podríamos decir que esas serían como los ciclos para poder llevar a cabo una política pública. Ahora, ¿cómo se construye? Ahí parece que está mal en la palabra. Una política pública con enfoque de género. Ya hemos dicho, ¿no?, en un primer momento se planteaba bastante las medidas afirmativas respecto de mujeres y niñas. ¿Por qué? Porque hace 8.000 años venimos siendo las personas que no están en las estadísticas, a quienes no se nos ha considerado nuestras necesidades específicas,
¿no? Y efectivamente, en el caso peruano, podemos notarlo. Imagínense ustedes, no sé si en este momento hay alguien que trabaja en el Ministerio de la Mujer, hay varias, yo creo. No sé si se han puesto a pensar o nos hemos puesto a pensar todos los aquí presentes, en el caso del Perú, es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque hace, creo que 25 años, un cuarto de siglo que ya tenemos del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y hasta la fecha, el Ministerio de la Mujer sigue haciéndose cargo de un altísimo porcentaje de la población peruana. El Ministerio de la Mujer, un solo ministerio atiende a las mujeres, que somos más del 50% de la población, a la infancia y a la adolescencia, que es un porcentaje importante de la población, a los adultos mayores, que también van en crecimiento de acuerdo al cambio demográfico que tenemos en el planeta, y el Perú no es ajeno, ¿no es cierto? Tenemos a la población, a las comunidades étnicas, tenemos a las comunidades transexuales, ¿no? Donde hay de varios géneros, a la población con discapacidad. Es decir, si sumamos toda esa población, es una gran cantidad de población que solamente tiene a cargo un solo ministerio. Ese es un punto a considerar, a reflexionar, colegas, porque ¿cómo vamos a poder cumplir si solamente a un ministerio se le encarga toda esa responsabilidad? Bien, entonces las medidas afirmativas, además de las medidas afirmativas, hay que crear e implementar programas, planes, servicios públicos, ¿no? ¿Orientados a qué? A equiparar los derechos de los distintos géneros. Por eso se llama enfoque de género. Y ojo, no hay que confundir, el enfoque de género no solamente beneficia a las mujeres y las niñas. Hay un énfasis, hemos dicho, ¿no? Pero el enfoque de género es transversal, es decir, debería abarcar a todos los géneros, ¿no? Varones, mujeres y diversidades, ¿no? Población no binaria, diversidades sexuales. A todos. Ahí no hay por qué hacer diferencias. Lo que se hace es un abordaje diferenciado. ¿Por qué diferenciado? Para no confundirme, porque antiguamente se asignaba, ¿no?, presupuesto solamente a la población masculina, porque las mujeres, insistimos, no estábamos en las estadísticas, ¿no? Incluso el día de hoy, cuando llega una persona a encuestarnos, te pregunta, ¿usted trabaja? Y uno le dice, no, no trabajo. ¿Sí o no? O sea, lo que hacemos las mujeres en la casa todo el día, aparte del trabajo afuera, no es trabajo todavía para nosotros, en nuestra cultura de negar el trabajo de las mujeres. Entonces, el enfoque de género se aplica en todas las esferas del desempeño social, familiar, educativo, laboral, económico, político, cultural, tecnológico, científico, artístico, etcétera, etcétera. Recreativo, todo, ¿no? Nosotros podemos salir afuera y ver si hay cambios con relación a ello. Yo siempre, por ejemplo, cuando paso por una losa deportiva, ¿a quién se le ve jugando en la losa deportiva? ¿Se verá a las niñas, a los discapacitados, a los ancianos, a las mujeres en general? ¿A quién se le ve de manera predominante todavía haciendo uso de las losas deportivas? ¿Para quién sigue siendo diseñadas las losas deportivas y la infraestructura en general deportiva con inversión pública y privada? ¿Alguien me puede decir? Algo que es visible, es muy visible, para los, ¿sí? Para los hombres, efectivamente. Cuando uno va a un lugar, hay pocas mujeres, y hay algunos municipios que sí están tímidamente haciendo algunas máquinas de ejercicio, en las zonas de los barrios altos, como se denomina,
hay una inversión en Lima, sobre todo porque tienen bastante espacio público, pero en las zonas periféricas ni siquiera el espacio público se presta para que las mujeres y las niñas podamos hacer ejercicios. Es decir, por ahí vamos mirando, ¿no es cierto? Angelita dice, pero hoy día la mujer también se involucra en esa disciplina deportiva. ¿En cuál de ellas? ¿En el fútbol? En particular en la del fútbol, así es. Ah, ya, sí, de a poco. Nosotros tenemos un equipo de fulbito. Felicitaciones para nuestro equipo, entre paréntesis. Ya, entonces, nosotros podemos involucrarnos, hemos dicho, ¿no? Debemos involucrarnos, ¿no? Una cartita al alcalde, señor alcalde, necesitamos espacios públicos, necesitamos al gobierno regional, instalaciones, equipamientos. Somos tantas mujeres, somos la mitad, más las niñas, más los grupos de adultos mayores, etcétera, que estamos siendo excluidos todavía en los presupuestos, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo se dice que una política pública tiene un enfoque social? 72 personas allí. ¿Alguien que desee ayudarme? A ver, por favor. ¿Ya? Ya, ¿me permiten? ¿Sí? Ya, por favor. A ver, dice la pregunta, ¿no? ¿Cuándo se dice que una política pública tiene un enfoque social? Pues dice, cuando promueve la participación ciudadana durante todo el ciclo de la política pública. Realiza procesos consultivos con la población usuaria, desde el diagnóstico. Fomenta la equidad entre los géneros. Cuenta con enfoque inclusivo, intergeneracional e intercultural. Es desconcentrado y descentralizado. Cuenta con presupuesto fijo y oportuno. Muchas gracias. Richard, ¿quiere comentar algo, añadir algo a lo dicho? Claro. A ver, permítame. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de enfoque de género, y cuando en todo momento, bien lo ha señalado, ¿no? O sea, siempre aclarando que hablar del tema de género siempre hay un grado de marginación hacia la mujer. Pero cuando nosotros hablamos de política pública con enfoque de género, no podemos estar hablando en pedir únicamente espacios para las mujeres, se tiene que pedir como población en general, ¿no? Por eso hablamos ahí de ciudadanía, y la ciudadanía no es únicamente de los varones, es una participación general. Entonces, cuando nosotros hablamos de mujeres, estamos ya relegando involuntariamente a los varones, entonces hay como una especie de búsqueda de confrontación, ¿no? Sin proponérnoslo con el otro género. Ahora, vamos a ver el otro lado, porque pasa que hablamos siempre de la participación de la población. Cuando hablamos de la participación de la población, organizacionalmente siempre se ha dado que los varones vayan a los diferentes espacios políticos. Eso se ha dado desde inicios, ¿no? De las poblaciones. Pero actualmente, cuando hablamos nosotros de organización de las poblaciones, los grandes derechos humanos han sido logrados precisamente por las mujeres, ¿no? O sea, se han logrado grandes avances sociales gracias a la población femenina, ¿no? Entonces, si es que nosotros nos damos cuenta, no es que se haya relegado o actualmente se mantenga relegada la mujer, sino que también ha perdido ese espacio que antes la mujer podía organizarse, ¿no? Como lo hacían antes. Hoy en día no es que la pongan a un lado dentro por más que le pongan, por ejemplo, un porcentaje para que vayan de la participación política. Lo que pasa es que su interés tampoco es el que mostraba anteriormente, ¿no? Es como muchos de nuestros jóvenes que participaban en política, que actualmente están más metidos en la tecnología, más metidos en otros escenarios y no participan en la política. Entonces, no es porque lo estemos relegando, sino que su participación también escasea, ¿no? Entonces, por ahí habría que analizar de repente desde un aspecto un poco más, más directo hacia ambos sectores, ¿no? No tanto a los varones o mujeres, sino la participación debe ser generalizada. Efectivamente, gracias por el comentario. Habíamos primero dicho que debido a la histórica discriminación y exclusión de las mujeres, ¿no? Las recomendaciones eran que como medidas temporales, pero reales, ¿no? Los estados
puedan desarrollar medidas afirmativas. Quiere decir que por un periodo de tiempo, ¿no?, las mujeres y las niñas podrían tener una atención preferencial, considerando que no estamos hablando de incluso los siglos anteriores. Acordémonos que hasta principios del siglo XX las mujeres tenían que disfrazarse de hombres para ser admitidas en las universidades, ¿no? Tenían que cambiar su seudónimo a un género neutro para poder escribir y publicar sus escritos. Y no quiero seguir porque es larga la lista de cuán excluida estábamos las mujeres, ¿no?, en periodos antiguos. Por eso es que decimos que estamos en este tiempo corto, de compromisos mundiales, globales, para poder erradicar esa manera de excluir a las mujeres en general, y en particular a las mujeres con ciertas características étnicas, ¿no?, orígenes sociales, etcétera. También se dice, ¿no?, que hay un enfoque social cuando muestra un impacto positivo respecto de los objetivos, es decir, que persigue la política. Estamos hablando de políticas con enfoque de género, ¿no? Ahí está la respuesta al comentario que hacía nuestro colega. Los objetivos son la equidad de género, ¿no? Pero ahí ya no estamos hablando del género femenino, estamos hablando de los géneros en general, igualdad de oportunidades para los géneros, hombres, mujeres, no binarios, intersexuales, etcétera, en general, inclusión social, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de que debe haber un impacto positivo porque, como bien dice nuestro colega, la política pública tiene que ser equitativa, tiene que ser inclusiva y tiene que tener igualdad de oportunidades para todos, ¿de acuerdo? Aborda aspectos cruciales, en este caso, de las mujeres y las niñas. En el caso de las mujeres que son madres, ¿no?, que son ya jefas de hogar, se requiere garantizar la autonomía económica, y ahí es muy importante, y ahí voy a comentar lo que decía un colega, que se trata de acciones paliativas. La política pública, colegas, no tiene que ver con acciones paliativas. Lo paliativo es algo muy específico, muy inmediato, ¿no? Pero no puede ser una política, por ejemplo, de Estado, limitarse a la acción paliativa. Lo paliativo se puede dar ante una situación de crisis, un terremoto, un sismo, lluvias torrenciales, una situación catastrófica. Entonces el Estado saca un recurso y acude. En la pandemia, por ejemplo, ¿no?, que estamos todavía viviendo. Pero reducir la acción del Estado a una respuesta paliativa de manera permanente a un grupo y a otro grupo no, a un grupo sí y a otro no, eso es discriminarlos. Eso es excluirlos de la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Por eso es que necesitamos políticas públicas que refuercen la autonomía económica de las mujeres, que aseguren el acceso a la propiedad. Muchas mujeres son víctimas de violencia grave, muchas veces con resultado de muerte, porque no tienen autonomía económica, porque no son dueñas del espacio donde viven y están sometidas a la violencia de las personas que en general son propietarios, y esa propiedad históricamente ha estado asignada al varón. Cuando no ha sido el padre, han sido los hijos, los hermanos varones los que han sido preferidos para las herencias, para las propiedades, y todavía mucho rezago de ello queda, ¿no? Aspectos cruciales, estamos hablando de erradicar las brechas de la extrema pobreza. A mí me ha tocado trabajar en políticas de Estado en Chile y he sido testigo presencial y protagonista también, por supuesto, de cómo es posible reducir las brechas de la extrema pobreza hacia mujeres de escasos recursos, ¿no?
a través de un conjunto de mecanismos, subsidio a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Focalizada. Mujeres extremadamente pobres, con niños a cargo, solas, ¿no? Se focaliza, se le da su subsidio a la vivienda, muchas veces esas viviendas no tienen costo, una vivienda social, y el Estado asume. Entonces hay un piso de dignidad, hay un piso de igualdad de oportunidades. Esa persona, esa hija de esa mujer, ya no se embarazará porque cuando está de allegada, ese es el término que se usa en Chile, está expuesta a violencia sexual, a embarazos no consentidos, etcétera, etcétera, abortos, mortalidades, etcétera, ¿no? Entonces se trata, colegas, de que las políticas públicas con enfoque de género se hagan cargo de los temas fundamentales que afectan, ¿no?, a nuestras mujeres y nuestras niñas. En este caso, también hay un enfoque social de las políticas públicas, ¿no?, cuando las autoridades realizan cuentas públicas, periódicas, de la inversión que se hace en cada uno de los programas, en cada uno de los sectores, en cada uno de las políticas que se han enunciado. Tiene que haber cuentas públicas. Tenemos que saber en qué se está invirtiendo, porque lamentablemente nosotros tenemos un Estado demasiado hiperconcentrado y creo que para nadie es un secreto que el mayor presupuesto, del escaso presupuesto de los ministerios, incluyendo el de la mujer, se va en gastos corrientes. Y en gastos corrientes gran parte de ellos son sueldos de funcionarios que están haciendo determinadas labores, pero no son los presupuestos, por lo tanto, no están destinados a la implementación de toda esa cadena de servicios, de programas, de prestaciones, de beneficios directos a las poblaciones que pretendemos, con quienes pretendemos trabajar, ¿no? Y también, muy importante acá, de que hayan equipos multidisciplinarios. En Perú, en las últimas decenios, ¿no?, se ha sobrecontratado a abogados, por ejemplo, ¿no?, a costa de no contratar, por ejemplo, a trabajadores sociales. Entonces, el abogado está de jefe de áreas donde deberíamos estar los trabajadores sociales. Y también, obviamente, en una política pública se requieren distintos perfiles profesionales. Se requieren desde planificadores, urbanistas, demógrafos, ¿no es cierto?, expertos en salud pública, expertos en temas de violencia, ¿no?, peritos sociales. ¿Por qué no? Los trabajadores sociales también somos peritos sociales, no solamente personas que tengan un perfil. Pregunto, ¿los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los ministerios, cuentan con estos equipos multidisciplinarios instalados de manera permanente en esos espacios? Pregunta, para averiguar, ¿no? Y uno puede darse cuenta porque cuando uno busca publicaciones, artículos, experiencias, poco hay, casi no hay, ¿no? Entonces, porque esas experiencias sí se publican, pues, las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas se publican. Definitivamente esta es una presentación que obliga, ¿no?, invita a un trabajo más extenso, más profundo para quienes se interesen por el tema de las políticas públicas. Es en verdad un tema muy interesante, sobre todo para los trabajadores sociales, donde se requieren expertos, expertas en enfoque social. A través de la política pública podemos promover o ciudadanía o personas dependientes de una ayuda asistencial, ¿no? La ciudadanía tiene que ver con la autonomía, con la organización, con la participación, ¿no?
ciudadana, organizada. Una de los requisitos para el éxito era la convocatoria de otros actores, de distintos actores, ¿no? De la sociedad civil, del sector privado, de la academia y obviamente también de los colegios profesionales, ¿no? Nosotros los trabajadores sociales tenemos mucho que decir, somos titulares de la cuestión social. Entonces, en materia de políticas sociales tenemos que ser convocados y deberíamos ser convocados, ¿verdad? ¿Para qué? Para ayudar en el diseño, para ayudar en los diagnósticos. Tenemos nosotros que trabajar, nosotros tenemos una tradición respecto de las metodologías, de los estudios de caso, de familia, de comunidades, ¿no? De la sistematización, de la investigación social. Esos recursos, ¿no? Teóricos, epistemológicos, filosóficos incluso, tenemos que ponerlo en acción, colegas. Tenemos que ponerlo en acción para poder contribuir en el fortalecimiento de las políticas, porque de lo contrario estamos cojeando. No terminé de mencionar que el informe que había presentado el Perú a la CEDAW en el año, hace poco tiempo, ha sido observado. Y dentro de las observaciones que se les ha hecho al Estado peruano, justamente tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento. Se carece de cifras localizadas, se carece de estudios intergeneracionales, de grupos etarios, de diferencias de los diferentes grupos, en este caso étnicos, ¿no? No es posible hablar solamente en general de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, de los discapacitados. Tenemos que saber dónde están. Tenemos que hacer sus diagnósticos localizados. Tenemos que escuchar a los grupos que usualmente no están representados. Entonces, todo ello tiene que ver con las políticas públicas. ¿De acuerdo? Solamente decir que la política pública no es la ley. La ley es un enunciado, es un documento que está en un texto escrito, ¿no? ¿Puede haber política pública sin ley? Sí, puede haber, ¿no? De hecho, hay muchos países que no necesitan leyes porque, para el caso de las mujeres, ya cuentan con los instrumentos internacionales que son las leyes madre, las leyes matrices. Yo he escuchado decir a líderes en otras regiones del mundo, en eventos internacionales a los cuales he asistido, ¿por qué en el Perú, en América Latina, se llenan de leyes cuando la norma ya existe? De lo que se trata es no perder el tiempo en hacer una ley, a veces demora 5 años para que ni siquiera se implemente. Necesitamos un elemento fundamental, porque nosotros tenemos todo para poder hacer una buena política pública, ¿verdad? Tenemos los presupuestos, tenemos las necesidades, las demandas, tenemos gente preparada, gente comprometida. ¿Qué es lo que faltaría para ir cerrando ya? ¿Qué es lo que faltaría para poder concretar políticas públicas inclusivas, con enfoque de género, con enfoque social, enfoque ambiental, que no puede faltar en el siglo XXI, en tiempos de cambio climático? Buenas noches. Sí, claro. Un saludo, colega de la región Puno, y saludando también a todos los colegas que están en sala y que también son de la región Puno y de otras ciudades. Es importante lo que usted el día de hoy ha manifestado en toda la exposición, y con ello también apertura a nuevas visiones para las trabajadoras sociales. Usted lo decía, las trabajadoras sociales que sean, por decir, en el ámbito legal, jurídico, que sean peritos, y eso nos lleva también a seguir otros estudios adicionales a nuestra carrera que nos lleven a ser peritos. También para trabajar en medio ambiente nos requerimos de otras especialidades para poder trabajar y desempeñarnos en todos los espacios que hoy en día el contexto social, económico, en la coyuntura misma
a nivel del Perú, como también en América Latina, nos está presentando varios desafíos. Y eso creo que nosotros como trabajadoras sociales debemos de estar ahí pendientes y sobre todo dispuestas a emprender los desafíos que nos espera este nuevo contexto global, mundial, y también el contexto que se nos presenta en el Perú. Ciertamente concuerdo con usted, pero al mismo tiempo indicó lo siguiente, de que desde la cátedra me gustaría, ¿no?, de que las facultades de trabajo social, las carreras de trabajo social de las universidades, que son muy pocas que hoy en el Perú tenemos, que deberían, ¿no?, aperturar espacios como segunda especialidad, doctorados en el Perú, que no los tenemos, ¿no? Está en proyecto la Universidad Nacional de Altiplano, sabemos que está en proyecto el doctorado, es a nivel, creo, de todo lo que es la Macrosur, la universidad que nos da 2 maestrías en recursos humanos y en familia, y no hay más, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer la propuesta de que se implementen esos cursos de especialidad para trabajar estos temas y autoformarnos y estar a la par frente a esa competencia que nos exige, perdón, que nos exige este contexto? Gracias. Muchas gracias, colega Aide, muy interesantes sus palabras. Hemos escuchado todos y me parece que vamos a tener que tomarlo en cuenta. Yo hacía una pregunta antes de que intervenga la colega Aide, pregunta que yo siempre me la hago, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta para poder pasar del enunciado, ¿no?, de todas estas políticas que decimos, ya, generamos la ley, tenemos un parlamento que se dedica a hacer leyes y leyes y leyes, pero la realidad no cambia, no ve nunca cómo se cumplen esas leyes y de qué manera están cambiando las cosas, como sí ocurre en otros países, eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada más, ¿no? El otro día yo estaba googleando una buena práctica para población afrodescendiente, ¿no? Y ingreso a un link del Ministerio de las Culturas de Chile y encuentro que en Arica, donde radica la mayor población afrodescendiente chilena, la mayor parte de la inversión social se dirige a ese grupo. Y ese grupo tiene la posibilidad directa de presentar proyectos que tienen que ver artísticas, musicales, dancísticas, históricas, qué sé yo, ¿no? Y una otra cantidad de posibilidades. Ese es un claro ejemplo de la respuesta a la pregunta que yo estaba formulando, porque los estados son en todo país del mundo la empresa más grande que pueda haber en cada territorio, porque tienen todos los recursos. Nosotros tenemos incluso un ahorro fiscal cuantioso, más grande que otros países vecinos. ¿Qué es lo que falta para concretar y para aterrizar esas buenas intenciones? A ver, buenas noches. Sí, claro. Nuevamente, mire, lo que pasa es que aquí hay un punto que quizá pocas veces se aborda en conversaciones como la que estamos teniendo, y es el hecho de quiénes dirigen en primer lugar, ¿no? El gobierno, quiénes están en el gobierno, quiénes están en la cabeza, quiénes formulan las políticas públicas y bajo qué concepto, ¿no? Si es que dominan o no el tema de género, si es que realmente están involucrados con esta temática de género, ¿no? O es que están ahí porque, bueno, llegaron. Entonces, la colega anterior hablaba de algo bien importante, ¿no? La profesionalización de quienes están dentro de las esferas de decisiones. Entonces, pero ahí también hay un punto bien delicado, ¿no? Es cómo llegamos a esas esferas, y para ello necesitamos fortalecer aquello que al principio habíamos estado hablando de ciudadanía. Entonces, si es que nosotros queremos hacer una política pública real, ¿no? Que tenga el efecto que estamos pensando, tenemos que tener gente que conoce el tema, y para tener gente que conoce el tema,
lamentablemente tenemos que organizarnos en las bases y de ahí llegar recién a una esfera mucho mayor y establecer la política que en algún momento habíamos estado hablando. Entonces, es un proyecto un poco más a larga data, más de lo que nosotros mismos podemos pensar, podamos estar pensando, imaginando como trabajadores sociales o como de otras especialidades, como lo había mencionado, porque este es un tema multidisciplinario, pero lamentablemente quienes están en la cabeza no están considerando efectivamente los resultados de la política pública, sino están atendiendo, ¿no? Por ahí David decía, es algo paliativo. ¿Por qué? Porque queremos acallar no las necesidades de la población, sino las demandas de una población. O sea, queremos silenciar. Bueno, estamos haciendo algo, entonces aquí está, fíjate. Cuando hablamos del tema paliativo, no estamos hablando en función a atenciones, sino estamos hablando en función a exigencias de la misma población. La población exige, entonces, ¿cómo lo acallamos? Bueno, vamos a otorgarle esta atención, ¿no? O este donativo, en este caso, o esta migaja, ¿no? En algún caso se podría hablar. Entonces, si es que realmente nosotros hablamos de políticas públicas, como había señalado, la carrera tiene que estar enfocada también hacia ese sector, ¿no? De llegar a un espacio político mucho mayor. Gracias. Muchas gracias, colega Ronald. Efectivamente, necesitamos articular, necesitamos empoderarnos, también ocupar los espacios. Yo quería comentar que en el Perú existe un programa que fue copiado a una experiencia muy interesante brasilera, que se llama los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos cuentan año a año con recursos frescos. Muchos de estos recursos vienen de la minería, ¿ya? Y van a los gobiernos locales. Desafortunadamente, esos presupuestos, en los casos al menos que hemos hecho estudios nosotros en la región Ancash, en la región La Libertad, en otros lugares de manera más exploratoria, no tienen nada de participativos. Pero no solamente porque faltan el personal idóneo desde los gobiernos, ¿no? Locales, regionales, porque ahí interviene, hay dineros a nivel de la región y hay dineros a nivel frescos a nivel de los municipios. Sino porque además de que eso ya está prácticamente decidido para determinadas iniciativas, ¿no? La población tampoco se involucra, y no se involucra porque no está informada. Entonces, decía, ¿no?, que las políticas públicas en el siglo XXI tienen necesariamente que tener dos enfoques fundamentalmente, el social y el ambiental. No puede no haber ese enfoque instalado en cada una de las políticas públicas, pero para que sea social, necesitamos involucrarnos, la ciudadanía en general, ¿no? En tanto profesionales, en tanto mujeres, en tanto agremiados, etcétera, etcétera. Entonces, para ir cerrando, ya a mi juicio, uno de los elementos faltantes para que eso se concrete es la voluntad política. La voluntad política de las autoridades, pero también nuestra propia voluntad política. Porque si nosotros no movilizamos, no pedimos cuentas, porque hay que pedir cuentas. A las autoridades hay que pedirle cuentas. Si dejamos hacer, dejar pasar, entonces las cosas no van a cambiar. Hay una pregunta para cerrar, para pensar también. Si quieres saber cómo es nuestra sociedad peruana, mira cuánto es el presupuesto destinado a las mujeres y las niñas. Tenemos, bueno, ahí están las fuentes de referencia para poder elaborar esta ponencia. Muchas gracias.